del pecado. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10, todos juntos lo tiene. Dice así la palabra, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. Bueno, una ocasión un hombre llamado Margarito, hombre de negocios, que este hombre no tenía nada que ver con Dios, no conocía a Cristo, estaba perdido, era rebelde, era un hombre ambicioso y pensó él, oye, qué buen negociazo con los cristianos, voy a buscarlos, voy a ir a la iglesia para que me conozcan y así puedo obtener más clientes y así voy a traer más cristianos a mi negocio y pues más billetes. Ese era su pensamiento y esa era su idea. Rápidamente organizó todo él, se fue el domingo a la iglesia, se unió a ella, pero sabemos de que era un hombre adúltero, alcohólico y nunca había pisado una iglesia antes. Pero cuando él va a la iglesia, va a los diáconos y les pide la membresía de la iglesia y les menciona ahí frente a todos, no hay pecado en mi vida, todo está bien, pero aparte tengo mucho dinero y yo creo que aparte mis padres me enseñaron el camino de Dios y crecí aquí en la iglesia. Y para su sorpresa, la iglesia al final acepta la membresía de este hombre. Cuando se fue a la casa, se reúne con su esposa y le dice, wow, qué sagaz soy, fíjate mi sagacidad, mi amor, fíjate lo que he hecho. Y le dice a su esposa lo que él había hecho en la iglesia, pero su esposa era una fiel cristiana que iba a otra iglesia. Explotó la hermanita con la noticia. Aparte le dice y lo condenó, tú eres un hipócrita, aparte eres un mentiroso y aparte te voy a demandar que vayas inmediatamente la siguiente semana a la iglesia y quiero que confieses el pecado que has hecho de mentira y quiero que confieses también que lo que eres y lo que estás viviendo. De tal manera habló su esposa con él que al final lo quebrantó, trató con su corazón y de todo lo que ella le dijo, le llegó a su corazón. Que al final él sintió un arrepentimiento. Luego él reflexiona y dice, mi esposa tiene toda la razón. Necesito pedirle perdón al Señor, necesito entregarle mi vida a Jesús y también tengo que ir a la iglesia a disculparme y a pedirles perdón. Se llega la siguiente semana, va a la iglesia, camina él hacia el altar por el medio y confesó delante de todos, hermanos, quiero decirle a todos que soy un pecador. Les quiero decir que soy un hombre deshonesto, soy ambicioso, soy alcohólico, soy adúltero y lo siento mucho por los que he hecho. Y les pido perdón. El hombre al terminar su discurso, en ese mismo instante se pone de pie un diácono y le dice, Señor, su membresía ha sido revocada. Los diáconos se levantan, lo toman de los brazos y lo escoltan fuera de la iglesia inmediatamente. Se fue de la iglesia. Sale de la iglesia hacia su auto, el hombre se levanta su mano y se la pone sobre su cabeza y empieza a rascarse y dice, wow, los hermanos de la iglesia son un poquito raros. Les dije un montón de mentiras hace unas semanas y me aceptaron como miembro y ahora cuando les digo toda la verdad, me echan de la iglesia. Yo creo que el pecado provocó ciertas cosas aquí en Margarito que no fueron tan agradables. Tal vez la envidia, tal vez la mentira, pero la pregunta es, ¿qué provoca el pecado en nosotros? ¿Qué se ha puesto a pensar en eso? Cuando está a solas, cuando está frente a aquella persona, como decimos, que me saca de mis casillas. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionamos ante él? Y a veces nos preguntamos, bueno, pastor, ¿cómo llegó el pecado al mundo? Bueno, sabemos que vino a través de Satanás y luego a través de Adán y Eva, entrando a este mundo que al final desobedecen a Dios. Dice la palabra en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró, porque no estaba en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, y pastor, ¿y por qué razón pecamos? Bueno, Santiago nos dice que es a causa de nuestros malos deseos. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando sus amigos
cuando las cosas, no, cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo, atracción. Dice, es atraído y es seducido. Desafortunadamente, hermanos, esta es una muerte espiritual que hemos tenido y que tenemos, y es que no hemos aceptado a Cristo Jesús, pero eventualmente no solamente se convierte en una muerte espiritual, sino también en una muerte física, que al final no solamente se limitó a Adán y Eva, se ha limitado a todos nosotros. Por eso pasamos por el duelo. Y Adán, como representante, hermanos, de la raza humana, nos llevó a todos a ser pecadores. Por esa razón la palabra dice que las personas nacen separadas de Dios. El salmista David, ¿qué fue lo que él dijo en Salmo 51:5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. Con el hecho de nacer ya tenemos una naturaleza pecaminosa, y como naturaleza pecaminosa hacemos cosas malas. Amén. Así que hace unos años atrás hablamos algo sobre el pecado. Hablamos sobre que ofende a Dios, interrumpe nuestra comunión con Dios, trae graves consecuencias y aparte te llena de culpa. Pero hoy estaremos hablando sobre provocaciones naturales al pecado, lo que provoca en sí el pecado. Y la pregunta es, ¿qué provoca en mí? Todo depende de su madurez, todo depende de su relación con Dios, todo depende de cuánta intimidad usted tenga con Dios. Eso es lo que va a reaccionar o provocar sobre su vida. Pero vamos a verlo en términos generales: cristiano maduro, o cristiano medio, o cristiano carnal, sea lo que sea, simplemente como cristiano. Pero fíjese lo que dice la palabra en Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 30. Vamos a ver aquí lo que provocó en el rey Jeroboam. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 30. ¿Lo tiene? Dice, por los pecados, ¿de quién? De Jeroboam, con los cuales él había pecado y con los cuales, ¿qué fue? Hizo pecar, ¿a quién, hermanos? A Israel. Usted piensa, es mi pecado, es mi vida, es nomás a mí a quien me va a afectar. ¿Seguro? Con los cuales hizo pecar a Israel, y por su, ¿qué es la palabra, hermanos, ahí? El tema es provocaciones del pecado, lo que provoca en nosotros. Dice, y por su provocación con que provocó, fíjese, porque a veces pensamos, bueno, es mi vida y es mi pecado. ¿Qué dice Dios? No es así. Porque dice el texto, con que provocó a enojo, ¿a quién? Jehová Dios, al Señor de Israel. ¿No es así? Así que no eres tú solo, no eres tú sola. Así que el pecado de Jeroboam provocó en el ceder y practicar el pecado, y ese pecado provocó a Dios enojo y provocó en Israel más pecado. Así que, hermanos, a cada persona le provoca ciertas reacciones y ciertas decisiones en cada persona. ¿Qué provoca en nosotros el pecado? ¿Sabe qué es lo común? Hablando en términos generales en los cristianos, primero es ocultarlo. Dígalo conmigo, ocultarlo. ¿No es así? Dice Jeremías capítulo 23, versículo 24, dice el Señor, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Es una pregunta retórica que se contesta a sí misma, dando a entender como, ¿se va a ocultar alguien de mí? ¿Qué está diciendo Dios? No. Todos en algún grado, hermanos, de nuestra vida tenemos pecados ocultos. Amén. Tenemos pecados ocultos, amén. Dice, no, pastor, ¿está juzgándome usted? ¿Qué se cree usted? Levantándome ese falso. ¿Quién no tiene pecados ocultos? Levante su mano. Quien no los tenga, no tengo pecados ocultos, pastor. Levante su mano, por favor. Muy bien, ha tomado una buena decisión. Si no hubiera agregado otro pecado más de mentira a su vida, ¿verdad? Pero yo creo que se evalúe. ¿Usted se ha dado cuenta o se ha evaluado? Bueno, ¿a qué pecado se refiere el pastor? Ni se imagina. Una de ellas es, hermanos, falta de perdón. A veces decimos, sí, yo lo he perdonado. Oye, pero no lo puede ver en pintura. ¿Sí o no? Una mala actitud. No, yo estoy enojado. No, no estás.
malos pensamientos, subir 1 milla en el límite de velocidad en la calle es 30 por La Joya, pero usted va a 31 delante de Dios, ya estás mal. ¿Sí o no? ¿Quién se dio cuenta de eso? Ojo, ni los policías de La Joya. Usted sabe que sí pasó un kilómetro o 1 milla arriba. Otra puede ser, hermanos, la codicia o la pornografía. Como dijo Jesús, pasa una mujer, dice, con que tú la desees en tu corazón, ¿qué dijo el Señor? Ya adulteraste con ella. Una mentirita blanca. ¿A quiénes les gustan esas? ¿Ah? Juzgar sin conocer los detalles. Oiga, qué buenos somos para eso, ¿verdad que sí? A veces ni conocemos los detalles, ni por qué pasó. Ah, sí, es que es un esto y eso y lo otro. Tú no sabes, en realidad. Y estás dando un juicio. Conclusiones erróneas de otros. De seguro no viene a la iglesia porque... Y ya usted dio un dictamen ahí. Menospreciar a otros. Vanagloria. Soberbia. Ser presumido. ¿Ah? Cuando estábamos jóvenes, dicen, ay, bien fantocho este. ¿Ya? Hablando de presumido, ¿verdad? Egoísmo, odio, enojo, hermanos, resentimiento, necedad, favoritismo, rechazar la ayuda, celos, idolatría, discriminación. Y la lista puede seguir, hermanos, que son pecados que a veces vemos en la gente. Wow, qué hermanito tan bueno y qué hermanita tan buena. Caras vemos, ¿verdad que sí? Hay muchos pecados, hermanos, que podemos esconder de otros, aparentemente, ¿sí o no? Y creo que no somos tan buenas fichitas como parecemos. Gloria a Dios, wow. Una ocasión unos niños estaban en la escuela en la hora de recreo y la niña, que ella quería divertirse, pues estamos en recreo, vamos a jugar. Y le dice a uno de los niños que ella tenía cierta atracción con el niño y viceversa también. Oye, le dice, vamos a jugar a las escondidas. Y el niño ya sabe cómo son los niños, ¿verdad? Le dice, bueno, pero si te encuentro te doy un besito en la mejilla. Y le dice la niña, está bien, pero si no me encuentras, estaré en el closet. Yo creo que seamos quienes seamos, siempre hay algo que nos gusta. ¿Sí o no, hermanos? Santos, ¿eh? Aunque seas el Chapo y te llamen el fugitivo eterno, aunque sea ese calcetín que tanto te gustaba y que no lo encuentras cuando vas tal vez para el trabajo, que hayas ahí perdido tu dentadura, que por alguna razón, tal vez por la demencia o algo, la perdiste por ahí. ¿Sabe qué? Aunque sean muy silenciosos, se van a encontrar algún día. ¿Sí o no? Se van a encontrar. Pero delante de Dios, hermanos, un pecado oculto, un pecado público, es pecado delante de Dios. Amén. Y cada uno, aunque sabemos, tiene diferentes consecuencias. Claro que sí. Y todos esos pecados ocultos, Dios los conoce. Él ya lo sabe. Y vamos a darle cuenta un día delante de su presencia. Pero ¿cómo, pastor? Si somos cristianos, ¿cómo que vamos a darle cuenta si todos nuestros pecados Él los ha echado al fondo de la mar? Sí, Él ya no te va a juzgar por esos pecados. ¿Por qué? Porque ya fue juzgado Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué sacármelos? Para darte tus premios, saber qué tan bien te portaste. ¿Son cosas malas? Bueno, cosas buenas. Y en base a una balanza ahí, con esto que tú hiciste, este es tu recompensa. Es lo que Él va a hacer. Así que tenemos que darle cuenta a Él. Y dice Isaías 29:15, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, supuestamente que nadie los ve. Y dice, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Sin saber que Dios todo lo observa. Podemos parecer justos, hermanos, ante los hombres. Podemos parecer muy santos ante los hermanos, muy espirituales ante ellos, pero a Dios no lo engañamos. Amén. Las paredes de ladrillo donde pecamos a escondidas, hermanos, son transparentes ante nuestro Dios. La carne y la grasa que está ahí tal vez cubriendo lo que pensamos en nuestro corazón es de cristal ante los ojos de Dios. La pantalla de tu teléfono o tu computadora
está sincronizada ante el trono de Dios. No podemos pedirle a Dios, hermanos, que nos dé la espalda para poder nosotros pecar a escondidas. No podemos pedirle a Dios, por favor, Dios, sal de la habitación porque quiero mirar pornografía o quiero ver a Lucerito, ¿verdad? No podemos pedirle a Dios que se tape los ojos para tener un mal pensamiento. No podemos pedirle a Dios que mire a otro lado para nosotros tomar algo que me gusta o que me conviene. No podemos, ¿verdad que no? No podemos, hermanos. ¿O sí podemos? No, no podemos. Dice Segundo de Reyes capítulo 17 versículo 9: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Esto no es nuevo. El pecado, hermanos, que cometemos, como lo dijo el hijo pródigo en Lucas 15, 21, y el hijo le dijo: Padre, hablando de su papá terrenal, he pecado contra el cielo y contra ti. No es para nosotros solamente. Primero lo cometemos ante Dios y luego lo cometemos ante los demás. Aunque seamos salvos, hermanos, eso no significa que seamos inmunes al pecado. Ya soy cristiano, ya soy libre, gloria a Dios. No es así. Más lucha va a tener contra el pecado. Así que todavía pecamos después, hermanos, de experimentar la salvación. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, vamos a seguir pecando. ¿Lo cree o no? Dice: no, yo no lo creo, pastor. Bueno, usted se dice ser cristiano, ¿sigue pecando o no? No, pastor, hay que preguntarle a su esposa, ¿verdad? A ver qué opina ella. Fuimos redimidos, hermanos, en nuestro espíritu, no de nuestra carne. A menos que un día seamos parte del rapto, ahí mismo vamos a ser redimidos de la carne. Mientras no. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando pecamos si es que ya hemos sido salvos? Bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos confesar nuestros pecados al Señor. Amén. También, hermanos, Dios, sabiendo Él que íbamos a pecar y sabía que íbamos a pecar, hay muchos versículos que hablan de confesión a nuestro Dios. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces no hacemos eso, sino que lo que, hermanos, lo perpetuamos y lo ocultamos. ¿Sí o no? Somos como el ratón que es atrapado ahí en la trampa y todavía, ¿cómo está el ratoncito? ¿Sí o no? Todavía tercos. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 13: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a darle cuenta a Dios, hermanos. Hay historias de personas que ocultaron su pecado. Conocemos a Adán, conocemos a David, conocemos a Ananías y Zafira, conocemos a nosotros, ¿sí o no? Pero veamos la historia de Acán en Josué capítulo 7. La primera estrategia, hermanos, siempre de Satanás es ponernos frente a nosotros algo que nos gusta. ¿Sí o no? Algo que nos gusta, algo que nos hace brillar los ojos. Que cuando usted lo ve, ¿qué hace? A ustedes no, gloria a Dios. ¿Verdad? Aquello que nos llama la atención y aquello en lo cual estoy dispuesto a traicionar a Dios por un momento de satisfacción. ¿A usted le ha pasado eso o no? ¿Quiere que le recuerde cuántas tortillas se comió ayer que no debió? Bueno, mejor no hablemos de nosotros, mejor hablemos de Acán, ¿verdad? Josué capítulo 7 versículo 1 dice: pero los hijos de Israel, ¿qué cometieron, hermanos? Una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carme, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra Acán. Contra los hijos de Israel. Si usted ve de los versículos del 2 al 5,
vemos ahí en esa historia que fueron a tomar la ciudad de Ai, la subestimaron. Hombre, con unos poquitos que mande, con eso la hacemos. A cabo somos hombres, ¿verdad? Fuertes y valentosos, y Dios está con nosotros. Pero al final vinieron derrotados y el corazón del pueblo se desfalleció. Y dice el 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante de ¿dónde, hermanos? Del arca, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y dice: hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo como una señal de humildad sobre sus cabezas. 7: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué? Nunca le ha preguntado a Dios: ¿por qué, Dios, pasó esto? ¿Por qué, Dios, permitiste esto? ¿O por qué, Dios, no me diste esto? ¿Usted ha hecho eso con Dios o no? Lo hemos hecho, ¿sí o no? Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos? Porque usted sea un hijo de Dios, que porque sea cristiano no estamos inmunes a los problemas, a las luchas, a las dificultades y a las tormentas de la vida. Dice: para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. ¿Por qué, Dios, no me ha respondido esta petición de tantos años que tengo ante ti, Señor? ¿Por qué, Dios, no me han subido el sueldo en mi trabajo? ¿Por qué, Dios, es que no me sanas de esta enfermedad que tantos años te he rogado? ¿O por qué, Dios, permitiste tú que esto sucediera en mi vida? Tenemos muchos porqués, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Hay problemas que nos pasan donde Dios no tiene la culpa. Amén. Y aparte, a veces pedimos algo y Dios no nos responde. Pero ¿sabe qué? Tal vez algunas cosas pasan por culpa de nosotros, tal vez por nuestra inmadurez, malas decisiones que tomamos o nos dejamos influenciar por otras personas, y al final resulta mala situación y nosotros somos los culpables. Pero también, hermanos, a veces nos pasan cosas por acciones o decisiones de otras personas que nos afectan. Así que por un lado o por otro, el pecado siempre nos va a afectar. Por nosotros mismos, por la familia, por los amigos, por los hermanos, los compañeros de trabajo o alguna otra mala persona. Algo nos va a pasar siempre, hermanos. Y dice el 10, y Dios le contesta en versículo 10: y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dice? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Acán ha pecado. Es lo que dice ahí, hermanos. Para que usted vaya pensando, ¿realmente fue acá? ¿Por qué dice todo el pueblo? Esto es lo interesante. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Cuando ya es un equipo y un grupo, hermanos, ya no es solamente de uno, es de todos. Dice: y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto. Y Dios le da directamente la razón. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Eso es, hermanos, condicional ya. Fíjense nomás: ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. ¿No entender? Como quieres que yo esté contigo, quita esto. Si quieres, y si no, yo no voy a estar contigo, dice el Señor. Así que, hermanos, en realidad a lo que vemos, el pecado nos quita el poder, hermanos, nos quita la fuerza, nos quita la autoridad y aparte la bendición de parte de nuestro Dios. Acán transgredió, hermanos, el 10º mandamiento: no codiciarás. Él lo tomó, pero no solamente le afectó a él, sino que le afectó a todo el pueblo. Y Dios le dice a Josué que la derrota no tenía nada que ver con problemas militares como estrategia. También le dice: o el número de soldados, o los tanques de guerra, o cuántos helicópteros Apache, o cuántos misiles o granadas tú tengas. Eso no tiene nada que ver con eso, le dice a Josué. La derrota tuvo que ver mucho con la ocultación de Acán, que robó las riquezas babilónicas. Dice el 13, Josué 7:13 lo tiene: levántate,
santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Es una afirmación. ¿Qué significa eso, hermanos? Que así también Dios lo afirma en nosotros. También hay ahí, tú no te puedes negar ante Dios que no estás en pecado o algún pecado. Dice: no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ti o de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Ahí está la cabeza, ¿verdad? 15. El que fuere sorprendido en el anatema será, ¿qué, hermanos? Será quemado. Él, todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Miren nomás, nos va a afectar a todos. De alguna o de otra manera, en que Dios perdone nuestros pecados, hermanos, el pecado nos va a afectar, sea mío, de mis hijos, de mis hermanos, de mis primos, familiares o compañeros o amigos, nos va a afectar. Y fíjese lo que hizo Josué, hasta que al final llegó la persona indicada. El 18 hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué, hijo de Acán, dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Si Acán hubiera estado ahí entre su familia, hermanos, solos, y no había guerra, no pasa nada. Dios directamente con él y listo. Tú eres Acán, pero no. Aquí era un pueblo, y afectó a todo el pueblo. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Se había arrepentido, hermanos? Sí, confesó su pecado, aunque ya hasta el final cuando lo descubrieron. Pero dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Ese era el pecado de él, la codicia. Dice: y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. No había caja fuerte, ¿verdad? Y el dinero debajo de ello. ¿Qué sucede entonces? Dice el 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y fue todo. ¿No, hermanos? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Digo yo, ¿qué pensó Acán aquí? ¿Qué daño puede causar mi pecado? Esto es algo personal, es nomás yo. Así es Satanás, hermanos. Le hace creer al que peca que su ofensa no afecta a nadie, ni a los que le rodean supuestamente. Que yo sea mentiroso, que yo sea borracho, que sea drogo, que sea adúltero, que sea ladrón, que sea fornicario, que sea chismoso, blasfemo, etcétera. ¿Qué afecta? ¿O cómo es que le va a afectar a los demás? Sí afecta, hermanos. ¿Por qué? Acán, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, asnos, ovejas, su tienda y todo lo que tenía. ¿Qué pasó? Apedreados y quemados. ¿Por qué sus hijos y sus hijas mueren con él? Sus hijos no habían tomado de lo prohibido. ¿Ya puede usted a pensar en eso? Dios nos deja, hermanos, en completa libertad de ver, decidir, tomar o actuar. Pero va a llegar el día donde Dios nos va a pedir cuentas. Sea lo que sea pequeño o sea grande. Pero digo yo, ¿cómo se alinea esto con la palabra de Dios? Donde dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado.
Esta es una promesa de Dios y Dios la cumple cuando es personal y es familiar. Pero cuando ya es comunal y que esto afectó a todo el pueblo, es diferente, hermanos. Tanto para Acán, su familia y el pueblo, esto no era nuevo. Del anatema, sobre aviso, no hay engaño, hermanos. En la palabra de Dios, anatema aparece un promedio de 21 veces. Aún Moisés ya lo había escrito en Levítico capítulo 27 versículo 29, Deuteronomio 7, 26 dice: tú no vas a traer nada abominable, dice, a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Así que, hermanos, tanto los hijos como el padre o los padres estaban ya conscientes de esto, lo conocían y lo tenían. ¿Qué hacía Moisés cada día de reposo? Se ponía de pie y les predicaba la palabra. Sobre aviso no hay engaño. Ellos ya lo sabían, los hijos también ya lo sabían. Aunque haya sido escondidas, ¿qué dijo Josué? O pensó, esto le va a afectar a todos. Ya vemos de que aún Josué también lo recalcó, y antes de todo ya había pronunciado la advertencia, aún antes de que todo pasara. Ya lo había recalcado un capítulo antes, en Josué 6, 18. Pero vosotros guardaos del anatema. Ya lo había recalcado porque conocía la ley. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema, ¿a qué? El campamento. Va a afectar a todos porque esto ya es federal, como quien dice. Y lo turbéis. Y esa promesa de 24:16 de Deuteronomio, hermanos, aquí ya no es familiar, es nacional, porque el pueblo estaba en guerra. Por esa razón, por eso Dios dijo: Israel ha pecado. Ya no dijo Acán, no, con uno ya le afectó a todos. Este pasaje de la Escritura, hermanos, nos muestra que si uno o más de uno tomaban del anatema, la maldición será sobre ellos y también sobre todo el campamento. Acán, en un sentido, neutralizó Deuteronomio 24:16. Al traer el anatema a su casa, se quita esa ley de protección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya era federal, era toda la nación. Y aparte ya habían muerto un grupo de soldados. Lo que uno hace, hermanos, afecta a todos. ¿Por qué le causó celo a Dios tomar algo del anatema? Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, y ahí nos da la respuesta. Fíjese, y antes de leer este versículo quiero decirle esto. Nosotros somos cristianos, ¿no es así? Nosotros no nos regimos por una religión. No nos regimos a que mis abuelos eran de tal religión, y es que mis padres. A Dios no le importa de qué religión tú vengas. A Dios le importa si tú tienes una relación con Él. Tú tienes una relación con Él, como dice 1 Tesalonicenses 1:8. Y aquellos, dice, que no conocieron a Dios, dice, vendrá fuego y castigo sobre ellos. Aquí no está hablando, es que fuiste parte de tal iglesia, y dice Dios, a mí no me importa de qué iglesia eres tú. A mí me importa si tú tienes esa relación personal conmigo. De la iglesia al final sales sobrando, ¿no es así? Pero fíjese, lo que es dedicado, lo que es adorado, lo que es orado a o venerado a un ídolo, santo o objeto fuera de Dios, es abominación a Dios. No importa cómo tú lo quieras justificar. Pero pastor, es que en el arca había unos querubines y por eso nosotros acá tenemos unos querubines, y por esa razón, y quieren justificarlo de tal manera. Pero fíjese lo que dice el 25, Deuteronomio 7:25. Las esculturas, ¿qué son esas, hermanos? Figuras, imágenes, estatuas o santos. Las esculturas de sus dioses, ¿qué dice? Aquí antes de dar esto, Dios, no quiero anatema ahí en tu casa, en ningún lugar, dice. Las quemarás en el fuego. Por eso hay personas que dicen, yo adoro la Santísima Muerte, y les decimos las consecuencias. Pastor, lléveselas. No. Tú mismo tienes que sacarlas y quemarlas. Porque aquí lo dice, y te vas al libro de los Hechos, y ¿qué dice? También las vas a quemar. Dice, las quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es, ¿qué cosa? Abominación a Jehová tu Dios.
Dios es celoso, hermanos. Que porque esos dioses sean verdaderos, Él sabe que son falsos. Pero Él no quiere que tú estés con uno y estés con otro. O estás conmigo o no estás con Él, dice el Señor. Y eso lo recalca en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No vas a tener dioses falsos delante de mí. Y lo recalcó y lo dejó bien en claro. Dioses, ¿qué dice Dios en el concepto de ellos? Que son, aunque te digas, son de verdad, yo les he orado y me han contestado. No, es la pura gracia de Dios quien ha respondido, hermanos. Y a la gente piensa que es tal Dios o tal ídolo que dice Dios, no, soy yo, porque Él sabe y sale mi sol sobre buenos y yo mando mi lluvia sobre. Todo es de Dios. Si algo te viene bien de tu vida, ay, es que la virgencita, o es que yo le pedí al niño Fidencio y que no sé qué. No, que dice Dios, no, soy yo, dice el Señor. Amén. Así que eso que tomó Acán era del enemigo. ¿Para qué, hermanos? Para ellos adorar a sus ídolos y a sus dioses falsos. Así que notemos ahora, hermanos, que aunque es Acán el que tome el anatema, ¿qué dice Dios? Israel ha pecado. Era un conjunto, hermanos. Asimismo, el pecado de Acán también nos afecta a nosotros. Y el pecado de Adán también nos afecta a nosotros, hermanos. Es para que sepamos que lo que hizo Acán resultó contra ¿quién? Contra todo Israel, hermanos. Y al final Dios toma acción. ¿Con qué fin? Para que el pueblo temiera a Dios. Dios es el único Dios en quien vamos a adorar. Y fíjese nomás. Y dice en Levítico 27, 29, porque si usted ve, Dios, hermano, observa todo lo que pensamos y todo, aunque lo hagamos en secreto. Dice en Levítico 27, 29, Deuteronomio 13, 17, que con la muerte se va a aplicar a ese anatema. Y cuando acaben con ese anatema, ¿qué dice Dios? Todo se acaba. Se apaga su ira, se apaga su coraje, porque por eso dice en Josué 7, 26, dice, el Señor se volvió del furor de su ira. ¿Cuándo? Cuando quitaron a Acán. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué hicieron, hermanos? Quitaron a Acán. ¿Y qué más hicieron? ¿Quemaron qué? A sus hijos. ¿Y qué más? Esas cosas que tomó. ¿Por qué? Porque iban a ser ofrecidas tal vez a otro Dios. Y fueron quemadas. Entonces el fuego, hermanos, purifica. ¿Y qué dice el texto? El Señor se volvió del furor de su ira. Usted dirá, bueno, pastor, pues entonces significa que si yo cometo un pecado y lo oculto, entonces Dios a mí también me va a quemar y me va a esfumar. Este era un tiempo de la ley, hermanos. Y en el tiempo de la ley Dios quería enseñar, hey, yo soy tu único Dios, tú me vas a servir a mí solamente. Fue como dijo, creo que fue Juan, oye, Señor, ahí andan unos predicando y no andan con nosotros. ¿Quieres que pidamos fuego y que los consumamos? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No, yo he venido a traer vida. Entonces ahora, hermanos, ese coraje y esa ira ha caído sobre Jesús, ya no sobre nosotros, porque por gracia somos salvos. Pero eso no significa, acabo, ya es por la gracia de Dios, Dios ya me perdona y todo, y ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, vas a dar cuenta por tu pecado. Dios no te va a castigar de esa manera. Lo va a hacer si al final tú no recibes a Cristo. Ese fuego con el que quemaron a sus hijos no va a ser de que los quemaron y 5, 30 minutos y acabó el fuego, listo. No, va a ser el infierno. No por 30 minutos, sino por la eternidad. Tú decides buscar el perdón de Dios o no. ¿No es así? ¿Qué culpa tienen sus hijos, sus hijas, los bueyes, los asnos, las ovejas, en que todo el pueblo estaba en guerra, hermanos? No solamente la familia de Acán. Hay una frase que usan las películas de hoy: There's always going to be collateral damage. Daños colaterales. Es una forma que incluye muerte o daño como resultado de pelear en una guerra, pero sucede a personas que son víctimas o personas que no son del militar. Así que, hermanos, las consecuencias del pecado recayeron sobre todos. Fueron víctimas sus hijos en esto. ¿Qué culpa tienen ellos? En un sentido, tal vez ni culpa tenían, o tal vez algunos sí observó que su papá metió algo. No lo sabemos, no dice la palabra, pero tal vez fueron víctimas. Pero la palabra dice que los padres son los responsables de traer la bendición o la maldición a la vida de sus familias.
Usted véalo ahora en las familias, hermanos, que aún, no hablando de cualquier otro pecado, más de un pecadito tan pequeño, vamos a decir de la borrachera, eso le va a afectar a mal a sus hijos. Usted está dejando un vicio, no es un legado bueno para nuestros hijos, que eso puede destruir su vida, es una maldición que tú estás echando sobre ellos. En este caso es casi lo mismo, hermanos. Por eso el Señor siempre recalcó tú y tu casa, o mi casa y yo, porque tú eres el jefe, tú eres el sacerdote, tú eres el responsable de que la bendición o la maldición llegue a tu casa. Así que la experiencia, hermanos, de acá nos recuerda que debemos evitar el individualismo personal, que nos lleva a creer que el pecado es un asunto exclusivamente mío y punto. No es así, hermanos. Por el contrario, el pecado siempre tendrá alcances colectivos, aunque no estemos conscientes de eso. Con nuestro pecado, muchos saldrán afectados. En realidad, la gente, hermanos, cristianos y no, familiares o no, estamos conectados de una manera, lo queramos aceptar o no. Por eso cuando se habla de cosas como el aborto, no se trata de es la decisión mía y es mi cuerpo, lo que haga con mi cuerpo es mi vida. No. Le va a afectar directamente a otra persona y se llama bebé. Y esa persona, Dios le va a dar cuenta a Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que el pecado delante de Dios es algo serio. Tan serio que envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Así que cuando pecamos, incluso en privado, rompemos nuestra relación con Dios. Pidamos a Dios, hermanos, que adoptemos el síndrome de los ratones. ¿Sabe cuál es ese? Temen ser vistos, ¿verdad? Creo que sería bueno nosotros también. No, es que si hago esto me va a ver el Señor, mejor no lo hago, ¿verdad? Pidamos a Dios, hermanos, ayuda para no esconder nuestro pecado, porque no hay cosa creada, dice la palabra en Hebreos 4:13, que no sea manifiesta en su presencia. ¿No es así? Así que pensemos, o más bien pensamos, que nos estamos escondiendo de Él, cuando su presencia está en todo lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista, ¿no es así? Él todo lo sabe, hermanos. Aunque aún la palabra dice, no ha llegado ni a mi lengua, decía, tú ya la sabes toda, ¿no es así? Así que tratamos de escondernos de aquel que está presente en todo momento, incluso aun cuando pecamos. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y si aparta, alcanzará misericordia. Qué bueno es Dios. Gracias, Señor. ¿Sí o no? Gracias. No mides el pecado por lo que la gente dice. Es que la gente y que la gente... No lo midas por eso. Mídelo por cómo lo ve Dios. Así que este versículo nos muestra más la importancia de reconocer y confesar nuestros pecados. En medio de nuestro pecado necesitamos, yo creo, hermanos, abrir las ventanas de nuestro corazón que a veces está oscuro y dejar que entre esa luz para que nos ilumine. Isaías llega a la presencia de Dios y cuando ya está en la presencia de Dios se dio cuenta, soy un hombre pecador, voy a ser consumido. Pero no, el Señor, ve, espérate, manda un ángel y le toca sus labios y el Señor lo santifica. Así que yo creo que es bueno reconocer, como el salmista David en Salmo 69:5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Así como los sacerdotes, cuando ofrecían sacrificio, abrían las entrañas del animal y lo veían todo. Así es Dios con nosotros, hermanos. Él lo ve todo. Termino con esto. Una ocasión una madre estaba en la iglesia en un tiempo de oración, pidiendo oración por su hija, porque su hija estaba atrapada en las drogas y en el alcohol. Pero ella sentía como que la oración no tenía mucho efecto ni en ella ni en la vida de su hija. Y el pastor la toma aparte y dice, venga para acá, hermana, mire, antes de orar, quiero que me responda cómo van las cosas en su casa, cómo están las cosas en su relación con su matrimonio. Y ella responde, ¿sabe qué, pastor? Las cosas no van bien. Dijo, estamos teniendo
muchos problemas, luchamos con las finanzas, luchamos con el dinero, y él no quiere venir a la iglesia. No importa cuánto trate de convencerlo, él dice siempre que no. Y el pastor le dice: quizá, hermanita, tus problemas matrimoniales son la razón por las cuales la oración tuya no es efectiva. Si limpias los pecados en tu matrimonio y en tu vida, creo que Dios está en mejores condiciones de hacer algo por lo que tú le estás pidiendo, sobre todo por tu hija. ¿Sabe qué? El pecado es una barrera entre nosotros y Dios. ¿Qué dice el Señor aún cuando le habla a las mujeres? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay estorbos a las oraciones. ¿Y sabe cuál es una de ellas, hermanos? Nuestra relación como matrimonio. A veces la bendición no llega a nuestros hijos a consecuencia de eso. Así que te invito para que cierres tus ojos. No permitamos que ese pecado produzca una barrera entre nosotros y Dios. El momento que ponemos una barrera con nuestro Dios, la bendición no va a llegar a ti, la bendición no va a llegar a tu familia, la bendición no va a llegar a tus hijos. Es el momento para pedirle perdón al Señor.